Saludos, Dios les bendiga, les habla nuevamente aquí Cristian Vadillo. En este video vamos a estar hablando sobre la influencia de los africanismos en el pentecostalismo puertorriqueño. Cómo la cultura y la religión popular influenció el pentecostalismo en Puerto Rico. Cómo existen similitudes en el culto, en la adoración entre el pentecostalismo y las culturas africanas y de las religiones africanas. Vamos a estar trabajando sobre el artículo escrito por el pastor, teólogo y sociólogo puertorriqueño Samuel Cruz, titulado Dinga y Mandinga en el pentecostalismo. Vamos a estar citando este artículo. Dice así, citando a Otto Maduro, un sociólogo de la religión, en su escrito de 1977, donde dice que ninguna religión opera en el vacío. Toda religión, cualquier religión, sea lo que fuere que lo que entendemos por religión, es una realidad situada en un contexto humano específico, un espacio geográfico, un momento histórico y unos medios ambientes sociales concretos y determinados. Toda religión, cualquier religión, sea lo que se entienda por religión, es siempre en cada caso concreto la religión de determinados seres humanos. Una religión que no sea la religión de determinados seres humanos sería inexistente. Sería pues una pura fantasía de la imaginación. Ahora vamos a hablar de unos aspectos muy importantes. La adivinación, la posesión espiritual y la sanidad divina son aspectos evidentes de la religiosidad puertorriqueña y caribeña en los cultos de adoración pentecostales. En el caso de la adivinación, que en el círculo pentecostal le llaman ciencia, donde profecía, tergiversando lo que son los dones de ciencia y dones de profecía. Los pastores laicos, por ejemplo, son poseídos por el Espíritu Santo de acuerdo a sus creencias y dotados de un conocimiento especial que les brinda información íntima sobre las vidas de las personas presentes en sus servicios. De hecho, el acceso a información o adivinación se considera crucial en las prácticas religiosas del Caribe, siendo un aspecto central en la santería, en el vudú haitiano, en el candomblé, en el palo monte y en el espiritismo. La teología cristiana del Espíritu Santo ofrece una gran riqueza de categorías que son fértiles para la reinterpretación por las tradiciones afrocaribeñas. Muchos santeros, espiritistas utilizan la Biblia, pero la interpretan de acuerdo a su creencia, de acuerdo a su cultura. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla acerca del nuevo nacimiento, hay religiones que lo interpretan como Jesús hablando de la reencarnación. O sea, reinterpretando totalmente el texto bíblico cuando habla de un nuevo nacimiento espiritual. Ellos lo ven como una afirmación de Jesús sobre la reencarnación, cuando sabemos que no es así, no existe la reencarnación. Pero seguimos leyendo. En la religiosidad caribeña se espera que la divinidad utilice a la religión como una guía en la tierra, especialmente en momentos difíciles. La adivinación provista por individuos poseídos por el Espíritu Santo apela al hábitus puertorriqueño, así como lo hacen las tradiciones afrocaribeñas. Al igual que en estas últimas, el movimiento pentecostal puertorriqueño busca entender el futuro de todas las etapas y aspectos de la vida, sean estas en materia de salud, trabajo o amor. Usted ve que casi siempre estas personas en los cultos, al finalizar el culto, comienza otra cosa llamada la administración. En la administración, el predicador o evangelista que posee ese don de conocimiento, de don de ciencia o don de profecía, comienza a hablarle al oído a las personas que pasan al frente. Ahí comienza a hablar sobre cuestiones de la vida de la persona, situaciones personales, familiares, de trabajo,
dándole profecías personales o hablándole en conocimiento, en ciencia, como que mira, Dios me está hablando de esto, esto y lo otro, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Se conoce como la administración, muy similar a lo que ocurre en la santería, en el espiritismo, como adivinación. Así es lo mismo, es lo mismo, y así funciona. Muchos de estos evangelistas que supuestamente poseen el don de adivinación, de profecía, que en realidad es adivinación. Dicen, no, el Señor me muestra una persona con el nombre de María, o me muestra una persona cuyo nombre termina con la letra E. El Señor me dice que hay un número del Seguro Social que termina con el 8, con el 3. Eso se llama adivinación. Hay una persona aquí que tiene problemas con su esposo. Adivinación. Pero ellos llaman eso don de ciencia. Bueno, ahora hablemos de la posesión espiritual. La posesión espiritual es una experiencia fundamental sobre la cual descansa la experiencia pentecostal puertorriqueña. La posesión espiritual, considerada a la par del bautismo del Espíritu Santo, en el pentecostalismo se entiende como el empoderamiento para vivir una vida religiosa apropiada y la habilidad para poder sobrellevar los obstáculos que no permiten vivir una vida próspera. Consecuentemente, lo positivo en la vida no puede acontecer sin la posesión del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo. Se enseña que cuando al individuo se le monta el Espíritu, ya esa persona no tiene control sobre su cuerpo ni mente, sino que son guiados por el Espíritu Santo. Se monta, o sea que la persona comienza a danzar en el Espíritu, o que el Espíritu lo toca, o que el Espíritu lo posee. Hay un coro muy popular que dice, no vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. También hay otros coros que hablan de que le piden al Espíritu que los posee todo mi ser. Y hablan de danzar, como David danzaba y todo eso. Este proceso por el cual un individuo ya no tiene control sobre su vida, cuando el Espíritu toma posesión de su cuerpo, se asemeja a lo descrito por la eminente Lidia Cabrera en 1992. Y citamos, el ego, pues de un individuo a quien le da santo, es sacado, arrojado por fuera de su cuerpo, o de la cabeza, de la coronilla. Porque ahí es donde son poseídos en la santería. Los orishá, los espíritus entran por ahí. Lo mismo sucede en el pentecostalismo. La gente siente un quemazón. Ori es la que manda el cuerpo. Queda anulado y lo sustituye el orishá, pungo o el fumbí. Ya no hay Pedro, ni Juana, ni María. Es Yemayá, Shangó, Batalá, Oshun o el orishá que lo agarre. O sea, entonces la persona comienza a asumir una personalidad alterna. O sea, comienza a danzar, a sacudirse, a hablar como si fuera, en el caso de la santería, hablar como si fuera un orishá. Si es en el pentecostalismo, pues la persona comienza a profetizar como si fuera de parte del Espíritu Santo. Es lo mismo, o sea, la comparativa es clara, la similitud es clara. El permitir que Dios o las divinidades tomen control es algo que el pentecostalismo y las tradiciones afrocaribeñas tienen en común. O sea, usted ve los bembés de la santería, cómo ellos se montan, el orishá viene y los monta. En el pentecostalismo usted ve que ellos danzan en el espíritu, ellos son bautizados con el espíritu, comienzan a sacudirse, comienzan a hablar en supuestas lenguas, a profetizar, a decir cosas. Pues es lo mismo que sucede en la santería. Otro aspecto es la sanidad divina. La creencia en la sanidad divina no es un concepto ajeno en la iglesia romana católica, la católica romana, ni en las iglesias protestantes históricas, que también se cree en la sanidad divina. Pero tradicionalmente su rol es minúsculo, no se enfatiza mucho en eso de la sanidad divina. Se cree que Dios sana de acuerdo a su soberana voluntad. Sin embargo, en las iglesias pentecostales latinas y puertorriqueñas, como en otras religiosidades subalternas, la sanación divina tiene un rol mucho más prominente. McRobert está correcto cuando sugiere que hay elementos de la tradición cristiana, como el hablar en lenguas desconocidas o la glosolalia en el pentecostalismo,
y la posesión espiritual, que personas de descendencia africana pueden interpretar y encontrar afinidad de creencias y prácticas con su herencia religiosa. O sea que va a haber una similitud, va a haber que son similares, hay cosas afines, estar poseídos, hablar en supuestas lenguas, en lenguas, o lo que ellos llaman lenguas, que en realidad es glosolalia. Nada que ver con el don de hablar en lenguas que vemos en el libro de Hechos o en 1 Corintios 14, nada que ver, ni con 1 Corintios 12. El don de hablar en lenguas era la capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar en otros idiomas, pero lo que vemos acá es glosolalia, ¿sabe? Que se ve tanto en el pentecostalismo como en la santería, como el candomblé, en el vudú, etc. Y obviamente la persona que viene de un trasfondo africano pues va a encontrar afinidad dentro de las tradiciones pentecostales. Las investigaciones de campo en los cultos pentecostales han demostrado que siempre se menciona el poder de Dios en la sanación de enfermedades. Muchos de los pentecostales testifican haber recibido sanación de cáncer y otras enfermedades fatales. Sanaciones de enfermedades más comunes como dolores de cabeza y la adicción a las drogas también son comúnmente mencionadas. El poder de sanar a los enfermos se usa para atraer a otros al camino pentecostal. Usted ve las campañas de sanidad, de milagros, que se utilizan para promover a un evangelista, para promover a un ministerio, para promover una denominación, en el caso del pentecostalismo, como que aquí es que está el Espíritu Santo, porque aquí hay sanidades, porque aquí hay milagros, porque aquí hay poder de Dios. Las iglesias donde no ocurren milagros, donde no hay sanidad, pues son iglesias muertas que no tienen el Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos el Espíritu, aquí hay unción, fuego y poder. Así que funciona eso. Lamentablemente, Dios puede hacer milagros, obviamente, en todas las denominaciones, en todas las iglesias. Pero ese no debe ser el fin o el propósito por el cual tú quieres que la gente vaya a conocer a Dios. El milagro más grande que nosotros debemos predicar es el milagro de la salvación, que ocurre cuando usted se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo en arrepentimiento y fe. La regeneración, el nuevo nacimiento. Las sanidades divinas de enfermedades, eso queda en la soberanía de Dios. Cuando Dios quiera sanar a una persona, la sana. Cuando Dios dice no, no la sana. Pero mira, otro aspecto importante es el rol de la música y el cuerpo. La importancia que tiene la música en los ritos y ceremonias de las tradiciones africanas y afrocaribeñas es muy similar en el culto pentecostal latino y puertorriqueño. Ha sido muy aparente durante la observación de cultos de adoración pentecostales que la música y el uso de los cuerpos de los creyentes sean clave en el lograr contacto con lo divino. Nosotros estuvimos hablando de eso hace unos días atrás. Esto se ve muy claro en el entrelace de la repetición de los coritos y los movimientos físicos de los predicadores con la intensidad emocional, los ademanes, los brincos, los saltos, corriendo, haciendo gestos, ademanes, que ocurre primeramente con el predicador y luego vemos que sucede lo mismo entre los creyentes en la audiencia. Comienzan a sacudirse porque son inducidos a hacer eso, a entrar en una catarsis colectiva. Cuando esto ocurre, los cuerpos de los creyentes que reciben o son posesos por el Espíritu Santo son estremecidos y comienzan a hablar en lenguas desconocidas o a profetizarles a los congregados. Nunca se observó durante las investigaciones de campo el que algún individuo fuese poseído por el Espíritu Santo sin que primero hubiese música. Miren la importancia de la música en estos cultos. Sin música no hay unción, no hay espíritu, no hay nada. O sea, sin que primero hubiese música o cantos o gritos. O sea, los músicas, los cantos y los gritos son los que llevan a la persona a ese estado alterado de conciencia donde supuestamente es poseído por el Espíritu Santo. Lidia Cabrera comenta sobre las fiestas y hace una observación similar a lo que acontece en los servicios pentecostales. En las fiestas lucumis, en los toques de tambor, en acciones de gracia con que se honra y se divierte a los orishas, la posesión es sugerida por los tambores,
las maracas, los cantos y los bailes. Las características y el comportamiento exterior de las dos experiencias son muy similares, idénticas. El contacto con las deidades surge primariamente a través de la música y el cántico con los movimientos corporales. O sea, la danza, los cánticos crean el ambiente para que bajen los dioses o el espíritu. En el caso de la santería, la música, los tambores, las maracas, los cánticos, los bailes, hacen que bajen, que desciendan los orishas y monten a las personas, a los montadores, que comienzan a danzar, comienzan a hablar en lenguas extrañas. Es lo mismo. Sin la música no baja a los orishas. ¿Qué pasa en el pentecostalismo? Si no hay coritos, si no hay música, no baja el Espíritu Santo. Y recuerden una cosa, en el pentecostalismo se tiene un concepto del Espíritu Santo muy similar a lo que vemos en los orishas. La Biblia enseña que el Espíritu Santo mora en el creyente, en el momento que la persona cree en Cristo. Se convierte en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro del corazón de los creyentes. Pero en el pentecostalismo se presenta a un Espíritu Santo que viene al principio del culto, y una vez se acaba el culto, el Espíritu Santo se va. Es un espíritu que viene y que va. Es como una fuerza que viene y que se va. No es un Espíritu Santo que permanece dentro del creyente. Por eso es que hay mucha similitud entre lo que ellos creen que es el Espíritu Santo y los orishas de la santería. Los orishas. Aquí nos presenta la conclusión. La presencia de lo sagrado en todos los aspectos de la vida cotidiana es central entre los puertorriqueños y los caribeños. El ser sanado, guiado y el tener algún entendimiento del futuro de parte de Dios es muy común en las prácticas religiosas en Puerto Rico y el Caribe. El deseo de satisfacer estas necesidades culturales, religiosas y espirituales no ha encontrado un lugar entre las iglesias protestantes euroamericanas. Un momentito, por favor. El movimiento pentecostal encabeza muchas características similares a las iglesias protestantes, pero también cualidades que contienen una afinidad con las sensibilidades afrocaribeñas. El pentecostalismo, con su énfasis en el mundo de los espíritus, malicias, en todos lados ven al diablo, la adivinación, la sanación y la posesión de espíritus, ofrece una panoplia de creencias con las cuales los puertorriqueños pueden identificarse y las cuales pueden reinterpretar. Estas sensibilidades muy afines a las características culturales y religiosas africanas que se encuentran en el Caribe proveen por una parte un vehículo de revitalización hacia la cosmología sagrada afrocaribeña y por otra parte una resistencia antiasimilista que el movimiento ha forjado entre el pueblo puertorriqueño en el exilio. Los puertorriqueños pentecostales participan del cristianismo de los Estados Unidos y a su vez expresan sus convicciones espirituales. Después de tantos años de subyugación, la práctica religiosa impuesta, los puertorriqueños experimentan un gran nivel de libertad de expresión religiosa sin tener que completamente abandonar la religiosidad, creencia y comportamiento de la sociedad norteamericana. Es posible sugerir que la hibridez del vudú haitiano y la santería con el catolicismo, las cuales proveyeron oportunidades de expresiones religiosas, culturales y políticas para los cubanos y haitianos, ha sucedido de una manera similar para los puertorriqueños por medio del movimiento pentecostal. Como resultado, existen manifestaciones de prácticas puertorriqueñas afrocaribeñas operando abiertamente, pero frecuentemente no notadas en muchas calles y barrios de centros urbanos de Estados Unidos. O sea, lo mismo que sucedió con la santería en el catolicismo y el vudú es lo que sucedió con el pentecostalismo. O sea, el pentecostalismo de Puerto Rico tiene mucha influencia de la cultura africana, muchísima. Quizás en otros países no se vea eso. Quizás en otros países
no se vea tanto la influencia africana, pero siempre el pentecostalismo tendrá afinidad con tradiciones animistas. Por ejemplo, en Centroamérica vemos mucha influencia del chamanismo indígena en el pentecostalismo centroamericano. Lo mismo sucede en la India. El pentecostalismo de India siempre va a encontrar afinidad con la religiosidad de los kundalini. En Europa pasa lo mismo, ¿me entiendes? Todo depende en dónde se desarrolla el movimiento pentecostal. Siempre adoptará elementos de la cultura popular y de la religiosidad popular, porque tiene ya de por sí esos elementos de afinidad. Así que la dinga y la mandinga está presente en el pentecostalismo, aunque muchos quieran negarlo, decir no, que eso es el diablo que está imitando lo que es de Dios. No. Si hay alguien que copió al otro, fueron ustedes a los otros. Así que nada, esto ha sido todo por este video. Lo vamos a poner en el playlist de africanismos en el pentecostalismo puertorriqueño para que esté ahí. Vamos a continuar hablando de estos temas próximamente, así que esperamos su respaldo, su apoyo, y denle like a este video, compartan este video con sus amistades, que sean pentecostales o no, compártanlo, porque esto es algo muy importante que brinda educación al pueblo, conocimiento al pueblo de cosas que la gente pasa por alto, cosas que están ahí pero la gente no la quiere ver. Así que le recomendamos que le dé like a este video, comparta este video para que otras personas conozcan estas cosas que muchos de estos líderes pentecostales no quieren que sepan. Pues nada, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde, y los espero esta noche en Noche de Tertulia, donde estaremos hablando de temas similares a este. Dios les bendiga.